Estamos en una nueva entrevista en este ciclo de conversaciones sobre aristas laborales y de seguridad social asociadas a esta crisis sanitaria por el coronavirus. Y hoy día tengo el agrado de presentarles y de conversar con ustedes al profesor Cayetano Núñez. Él es profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, pero además de estar ahora acompañándonos desde España, es un chileno más, es un colaborador permanente del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Cayetano, por acompañarnos hoy día en esta conversación. Gracias a ti, Rodrigo, gracias al Centras, gracias a la Universidad de Talca, como siempre. Un placer estar acompañándoos, pero la verdad, bueno, y haciéndome compañía también en este cautiverio. Pero bueno, ciertamente me gustaría más estar allá cara a cara, ¿no? Pero sí, llegaremos. Hoy tenemos un nuevo tema de conversación contigo en un área que es de tu experticia. Tú tienes publicaciones abundantes en el tema de riesgos laborales, de prevención de riesgos y de seguridad de los trabajadores. Y una de las cuestiones que más se ha conversado y que genera más problemas y más consultas entre los trabajadores tiene que ver precisamente con este denominado deber de protección del empleador, que existe, ¿verdad?, una obligación empresarial de cuidar la seguridad y la salud y la vida, por cierto, de sus trabajadores. Entonces me gustaría partir, Cayetano, preguntándote en qué consiste este deber de protección del empleador respecto de sus trabajadores en términos generales. Bueno, en términos generales, el 184 del Código del Trabajo establece la obligación de dar una protección eficaz a los trabajadores y a las trabajadoras. Esta protección eficaz hay que darla a través de todos los medios necesarios. Es muy importante esto de necesarios, porque necesarios implica cualquier medio que pueda ser puesto a disposición del trabajador con objeto de garantizar que se eviten los riesgos o se disminuya el riesgo o se controlen sus consecuencias. Y esto es relevante porque no solo son los medios legales o reglamentarios, sino que es una expresión abierta. Quiere decir esto que si en un reglamento o en una norma técnica no hay una medida, pero se puede adoptar, hay que adoptarla. Y eso es importante en esta coyuntura actual que nos ha pillado todo el mundo a contrapié. Esta protección eficaz, además, hay que calcularla según la diligencia del empresario. Es una responsabilidad que se mide subjetivamente, no objetivamente, pero la verdad es que se mide en términos muy estrictos. Se dice, por tanto, que se exige que el empresario sea muy riguroso. Se habla de un prudente empresario, entendiendo por eso que sepa bien su actividad y, por tanto, hablando de los términos del lex artis y, sobre todo, aplicando un principio del derecho civil que es muy importante, que es la obligación de no dañar, es decir, de conservar intacta la seguridad y salud de sus trabajadores. De esta forma, la responsabilidad se mide en términos de lo que plantea el Código Civil como de culpa levísima. Es decir, que es muy, muy rigurosa. De hecho, se dice en algunas sentencias que es prácticamente ilimitada y cuasi objetiva. Tú planteas entonces que no basta con cumplir con las obligaciones o con los deberes específicos que aparezcan en alguna ley o en algún reglamento. Eso hoy día, en tiempos de coronavirus, en tiempos de esta crisis sanitaria, ¿cómo se concreta? ¿Cuál es ese deber o cuál debería ser esa obligación empresarial respecto de sus trabajadores en los tiempos actuales? Sí. Bueno, hoy más que nunca, porque evidentemente hay múltiples situaciones que seguramente pillan a contrapié a algunas empresas porque estamos ante un factor de riesgo que es biológico. Muchas empresas, evidentemente, no tienen factores biológicos de riesgo, sino que tienen otros factores de riesgo y, por lo tanto, no están preparadas para esta situación o circunstancia. Eso, no obstante, no significa que no existan protocolos ante agentes biológicos. Existen protocolos. Las personas que se encargan de la prevención en las empresas, desde la empresa o desde la mutualidad, los técnicos de prevención, son conscientes de ello y, por tanto, protocolos existen. Eso significa que, aunque pueda recurrirse a medidas que no están previamente tasadas en la norma, en el reglamento o en la ley, esos protocolos técnicos a día de hoy contemplan
casi todas las situaciones. A pesar de todo, si no, hay que inventar situaciones, hay que proponer medidas nuevas para mantener ese estándar de protección del que yo hablaba antes. Aquí es muy importante tener, por tanto, en cuenta la consideración de los expertos en prevención, de los técnicos en prevención. Y en ese sentido, las mutualidades son fundamentales porque tienen técnicos o los que tengan las propias empresas, ¿no? Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que en el mecanismo de instrumentalizar la planificación preventiva tenemos que ser conscientes de que hay un orden. El orden significa que primero hay que poner medidas de protección colectivas y después medidas de protección individuales cuando sean necesarias. Obviamente que este agente patógeno, por el carácter y la naturaleza que tiene, implicará, seguro, a un nivel técnico, aplicar ambas medidas, tanto medidas colectivas como medidas individuales. No sé si quieres que entremos en algunas de ellas, pero vamos, desde luego que hay que tener muy en cuenta desde el punto de vista colectivo. Lo primero es la reorganización del trabajo, porque somos muy conscientes de que lo que nos están planteando como medida, una de las medidas clave es mantener la distancia. Por tanto, en aquellas actividades donde el trabajo implique una cierta proximidad, hay que modificar, hay que reorganizar el trabajo. Bien haciendo turnos, o bien cambiando las jornadas, o bien modificando o haciendo jornadas irregulares, o bien dando permisos alternativos para que los trabajadores y trabajadoras no coincidan y puedan mantenerse esas distancias de seguridad. Podemos hablar después, si quieres, también sobre un elemento que a mí me da la sensación de que no se está teniendo mucho en cuenta, que es también sobre el desplazamiento de casa al trabajo, del trabajo a casa, el in itinere, porque evidentemente también es un factor de riesgo fundamental, ¿no? Entonces, si quieres, después podemos tocar un poco ese tema para ver de qué modo la empresa puede o no hacer algo, ¿no? Y desde el punto de vista individual, evidentemente, pues sabemos todos cuáles son las medidas de protección, las mascarillas, los guantes, pero sobre todo y fundamentalmente espacios donde puedan tener una higiene personal constante y, desde luego, cuando tengan que cambiarse de ropa, tener espacios en los que pase lo que he comentado antes, que tengan un espacio individualizado, ¿no? Y ocurre muchas veces, respecto no solo de esta norma, sino que de muchas otras normas laborales, que el problema no está en que aparezca una obligación empresarial, sino que en la práctica efectivamente se cumpla esa obligación empresarial. Entonces, si puedes comentarnos algo respecto de la fiscalización de este deber de protección, cómo el trabajador puede instar a que efectivamente se cumpla esta obligación. Sí. A ver, lo que está claro es que, evidentemente, la obligación de proteger eficazmente está. Eso está en el 184 del Código del Trabajo. Ante una pandemia no desaparece esa obligación, si acaso al contrario, es más rigurosa todavía. Otra cosa es que el empresario tenga la capacidad o no, desde un punto de vista técnico u organizativo, de ponerla en marcha, que eso también merece una consideración. Ahora, lo que no se puede, bajo ningún concepto, consentir es que la actividad productiva se dé en condiciones de inseguridad o de insalubridad. Eso no se puede consentir. Y desde esa perspectiva, yo lo que creo es que este agente patógeno implica un nivel de contagio, como está demostrado, de tal nivel que aquí no hay términos medios. O se dan las condiciones óptimas de seguridad o no se dan las condiciones óptimas de seguridad. Si se dan las condiciones óptimas de seguridad, se puede trabajar, y si no se dan, hay un riesgo grave e inminente. Y, por tanto, el empresario debería suspender sus actividades hasta que resuelva el problema, o, como dice el 184 bis del Código del Trabajo, el trabajador puede, en cualquier caso, interrumpir su actividad mientras perdura esa situación de riesgo grave e inminente. Que eso no se da. A ver, aquí entra evidentemente el control
que tiene que ejercer el propio empresario con sus medios técnicos, como obligación. Pero además, yo creo que hay un elemento que, lamentablemente, por la configuración sindical en Chile, muchas veces no va a estar presente, que es también el control que el sindicato puede ejercer. Desde luego el comité paritario, en términos de que es un órgano mixto, pero es un órgano técnico donde también hay representación de los trabajadores. Sin duda, la posibilidad de recurrir a la inspección de trabajo para que vaya a constatar si efectivamente se dan o no se dan esas condiciones de seguridad. Y en último extremo, tengo la sensación de que a través del procedimiento de tutela, planteando que hay una vulneración de un derecho como es el derecho fundamental, como es el derecho a la vida y a la integridad física, y por tanto solicitando medidas cautelares en tanto en cuanto se resuelve ese problema, ¿no? Efectivamente ha ocurrido así y hemos tenido noticia ya de al menos 3 acciones de tutela que han presentado colectivos de trabajadores de empresas de distintos rubros en esa lógica, y los tribunales laborales están decretando efectivamente esas medidas cautelares. Pero tú mencionas un derecho importante, que es el derecho de los propios trabajadores a abandonar el lugar de trabajo cuando consideran que hay un riesgo grave e inminente para su seguridad. ¿Podrías comentarnos sobre ese derecho, por ejemplo, si se debe ejercer individualmente por los trabajadores o todos los trabajadores de la empresa se deben poner de acuerdo, o si existe un sindicato, cuál es el rol que le toca, y cómo opera un poco en la práctica el ejercicio de ese derecho? Sí. A ver, el 184 bis realmente supuso un avance respecto a la normativa anterior, porque incorpora precisamente la capacidad del trabajador de interrumpir la actividad, incluso de evacuar el espacio, cuando considera que hay un riesgo grave e inminente. Insisto, yo creo que en este caso, si hay riesgo, hay un riesgo grave e inminente, porque el contagio es automático. No es que estoy 2 segundos y en 2 segundos no pasa nada, tengo que estar 24 horas junto a alguien para que me contagie. No, te contagia inmediatamente y por tanto yo creo que el riesgo existe tal y como está configurado, no solo en la ley, sino también por la Dirección del Trabajo, como riesgo grave e inminente. Cuando eso ocurre, digo que es una ventaja porque el 184 bis permite al trabajador interrumpir su actividad informando inmediatamente al empresario de que se están dando estas circunstancias para que el empresario reaccione, y la interrupción de la actividad productiva se produce, según el artículo 184 bis, sin menoscabo de sus derechos. Por tanto, sin la posibilidad de ver perturbada su retribución ni ver perturbada tampoco su estatus en términos disciplinarios y, por tanto, no procedería una sanción. Es importante decir que lo que pasa es que el 184 bis se queda corto en término de que establece que la interrupción se hace por el trabajador, lo que da lugar a entender que lo hace cada uno individualmente. Esto no significa que no se pueda hacer pluralmente, es decir, que un grupo de trabajadores en conjunto decidan vamos a interrumpir, pero la interrupción la hace cada cual, cada quien. No se da una figura distinta, como es que el sindicato, por ejemplo, pudiera optar por la paralización y eso, en cierto modo, resguardar la capacidad individual de tomar la decisión a cada trabajador por las posibles represalias que pudieran darse después, porque sabemos que, bueno, que en un momento determinado el empresario puede entrar en conflicto, puede sancionarte, te puede despedir y sí, después puedes ir al procedimiento de tutela, lo que tú quieras, pero en el fondo la cuestión consistiría en resolver ese conflicto a través de un mecanismo de resguardo como podría ser el sindicato. O, sin duda alguna, yo creo, y esto también está reconocido, no solo el 184, sino el 71 de la Ley de Accidentes de Trabajo, el comité paritario puede realizar esa función. Y, sin duda, también la Inspección de Trabajo o el Ministerio de Salud cuando considera que se dan esas circunstancias. Cayetano, y otra cuestión que se está consultando mucho a través de las redes sociales y también de nuestro correo, es qué ocurre respecto de aquellas empresas que están en cadena o que funcionan relacionadas con otras, con trabajadores subcontratados o que tienen también funcionando trabajadores suministrados. Hay muchas empresas que han aplicado medidas para sus trabajadores propios, por decirlo de una manera, pero han dejado un poco a la deriva a estos trabajadores que son o subcontratados o suministrados. ¿Cómo rige ese deber de protección respecto de ellos? A mi criterio, el 183E del Código del Trabajo es claro, es clarísimo.
Y el 183E, junto con la Ley de Accidentes de Trabajo, artículo 69, lo que te plantea es que el empresario principal, el que pone en marcha la actividad productiva y contrata o subcontrata, tiene primero que vigilar que los otros empresarios cumplan también con sus obligaciones. Segundo, tiene que poner en marcha todo un plan de coordinación preventiva. En este caso, la coordinación preventiva existe por sí misma, lo que pasa es que ahora tendrá que ajustarse a este agente de riesgo. Y por último, en el extremo de que sus contratistas o subcontratistas no pongan los medios adecuados, el 183E es clarísimo. Es el empresario principal quien se los tiene que proporcionar a los trabajadores o trabajadoras de las contratas y subcontratas que están en su espacio de trabajo. Por tanto, creo que la misma obligación que hemos comentado anteriormente, que tiene con sus empleados directos, tiene con los empleados de las empresas que contrata o subcontrata. Cayetano, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar pasar una última pregunta por las circunstancias que hoy día vivimos y por una realidad que se ha extendido excepcionalmente, que es el trabajo a distancia o el teletrabajo. ¿Cómo se aplica este mismo deber de protección que tú nos has explicado hoy día respecto de los que estamos teletrabajando? Difícilmente. He visto la modificación que ha habido al Código del Trabajo, el 152 cuarter M y N, que concretamente hablan de seguridad y salud. Es bonito, queda bien, pero la verdad es que su aplicabilidad es muy compleja. Es muy compleja desde el punto de vista en que tenemos también la inviolabilidad del domicilio y, por tanto, también necesita la autorización del trabajador, que puede verse compelido por el empresario a no dejar entrar a la inspección, por ejemplo, a su casa, salvo con orden judicial. En el caso de que, pongámonos en el caso de que se quieran hacer todas las cosas bien, creo que, bueno, más allá de que el empresario le proporcione los equipos de trabajo adecuados, recordemos que teletrabajar no significa no tener derecho a desconectar, ni no tener derecho a descansar, ni no tener derecho a una pantalla que no nos estropee la vista, ni no tener derecho a un asiento que no nos estropee músculo esqueléticamente todo el cuerpo y después tengamos que ir arrastrándonos. Significa poder realizar la actividad en condiciones de seguridad y salud adecuadas. Bueno, en el fondo es como si estás en tu oficina y estás trabajando en tu oficina, pero en casa. Considerando también que trabajar en casa implica, cuando encima no puedes salir porque tienes cuarentena, todo un nivel de estrés personal y que hay que cuidar también la salud mental. En este sentido, más allá de que el empresario tenga que proporcionar, como dice la ley, el Código del Trabajo, todos los equipos, pero que me parece difícil en esta coyuntura, en la mayoría de las ocasiones, para que no vamos a engañar, no veo yo a la administración pública facilitándole a todos los funcionarios que están trabajando todo el equipamiento, cada uno trabajará en su casa donde puede y como puede. Pero más allá de eso, lo que sí que es importante, y ahí sí que esto es infalible, la empresa tiene la obligación de construir o de tener un protocolo de teletrabajo. Es decir, de decirle al trabajador, a la trabajadora, en qué posición debería estar, dónde debería situar la pantalla, es decir, lo mismo que tendría que hacer en la empresa, pero aquí, respetar los momentos de descanso, respetar los momentos de desconexión, considerar que además hay una cierta flexibilidad por el problema ambiental del que estamos hablando. Entonces, todo ese protocolo, bueno, sugerirle que cada X tiempo tiene que parar, tiene que caminar un poco, tiene que hacer determinados ejercicios. Todo ese protocolo de información y formación es un protocolo que se tiene que dar tanto si estás en la empresa como si estás en casa. Y eso sí que no es, eso sí que es perfectamente posible y, por tanto, eso no es evitable. Eso es necesariamente preciso que el empresario tiene que hacerlo. Cualquier consecuencia que se derive en materia de seguridad y salud por la ausencia de estos protocolos y esta información, esta formación, dará lugar sin duda a una responsabilidad empresarial que además, evidentemente, aunque estés en casa, será laboral. No será común, será laboral porque evidentemente estás trabajando, ¿no? Lo que te decía antes del tema de la construcción de los equipos colectivos, esos protocolos son colectivos, sirven para todo el mundo, y después también la individualización, que aquí se hace más difícil, pero en cualquier caso, en la medida de las posibilidades, habría que dotar de ello, o por lo menos hacer un seguimiento de que el trabajador está bien, de que se están cumpliendo con las instrucciones que se están dando, ¿no?
En fin. Cayetano, gracias por habernos acompañado, se nos fue muy rápidamente el tiempo, te agradecemos lo claro que ha sido para explicarle a los trabajadores, a los dirigentes sindicales que nos ven por el Centraz y también a toda la comunidad que sigue estas entrevistas por Campus TV, el canal de la Universidad de Talca. Bueno, pues nada, muchas gracias, estoy a disposición para cualquier tema que esté en mi mano y que pueda aclarar cualquier cosa en estos momentos, y así como en cualquier otro. Gracias por contar conmigo y un gusto de verte un rato y de conversar con vosotros. Nos acompañó Cayetano Núñez, profesor titular de la Universidad de Valencia. Los dejamos invitados, como siempre, a seguir revisando la página de nuestro centro, www.centraz.utalca.cl, y a mandarnos sus consultas a centraz@utalca.cl. Nos vemos en una próxima entrevista.